Listo, muchachos. Estas son las actividades que ustedes tenían correspondientes a ese indicador número 6 que tiene que ver con el equilibrio traslacional. Ustedes en el indicador 6 el tema principal era equilibrio traslacional y en el indicador 7 equilibrio rotacional. Son allí los tópicos que vamos a ver el día de hoy. Entonces la idea es que socialicemos acá cuáles podían ser unas posibles respuestas a las preguntas que se plantearon allí y ustedes me comentan las dudas que tengan o puntos que quieran aportar o si tienen alguna inquietud pueden comentarme también. Y acá vamos a estar conversando acá sobre esa actividad que ustedes vinieron realizando. ¿Listo? Entonces, empezamos hablando sobre lo que es básicamente ese equilibrio traslacional. Miren, en física existen factores que se llaman condiciones de equilibrio. Entonces, esa primera condición de equilibrio se llama equilibrio traslacional. La segunda es el equilibrio rotacional. Pero en esta primera reunión solo trataremos la primera. El equilibrio traslacional se asocia, muchachos, a lo que es el reposo o el equilibrio de los cuerpos. Entonces, este equilibrio traslacional se ve solamente de forma en movimientos que son rectilíneos allí. Ahora, el equilibrio traslacional puede ser de dos tipos. Vamos a irlo escribiendo acá. Ese equilibrio traslacional que les venía comentando, muchachos, puede ser estático o dinámico. Puede ser de esas dos formas. Ahí está, estático o dinámico. Son allí los dos aspectos del equilibrio traslacional. Bien, en ambos casos, muchachos, ¿de qué hablamos del equilibrio? Del equilibrio de los cuerpos, de todos los cuerpos que ustedes conocen y ven y están viendo en este momento, se encuentran sometidos a ciertas condiciones allí que les da un equilibrio o que simplemente no lo están. Hasta incluso por ejemplo, donde estamos sentados nosotros, un computador aquí. Ese computador que tenemos quieto ahí también está sometido a ciertas condiciones de equilibrio y está sometido a algunas fuerzas externas a él que se encuentran simplemente en el equilibrio y no permiten que se mueva o que se mueva de forma acelerada. Entonces, tenemos un primer caso de ese equilibrio estático, en el que un grupo de fuerzas allí, que son fuerzas externas a los cuerpos, se encuentran ejerciendo sobre él un grupo de fuerzas y que finalmente no permiten que se mueva. Por ejemplo, si nosotros tenemos una caja apoyada en el suelo, aquí tenemos una caja apoyada en el suelo, vamos a suponer que nuestro suelo es este que les dibujo ahora. Esa caja estará ahí en equilibrio estático. Listo, hay un grupo de fuerzas que se están ejerciendo. Sí, claro, hay unas fuerzas que se están ejerciendo sobre él. A pesar de que está ahí quieto sin ningún tipo de movimiento, él está siendo afectado allí por lo que es el peso y por lo que es la fuerza normal. Pero ambos están en perfecto equilibrio, es decir, en este caso tenemos allí que la fuerza normal es igual al peso del objeto, es decir, al ambos tener ahí los mismos valores, ninguna fuerza va a ser predominante sobre la otra y el cuerpo no se va a desplazar ni para arriba ni para abajo. Ese cuerpo está ahí en perfecto equilibrio. Entonces se puede decir que ese es un equilibrio estático.
Listo, muchachos, volvimos. Se nos había ido el internet por un segundo. Continuemos. Como les venía diciendo, esas fuerzas se equilibran entre sí y no permiten que se mueva verticalmente. Ahora, tenemos otro ejemplo. Si tenemos a una persona que está hacia acá ejerciendo una fuerza y hacia acá otra que está ejerciendo otra fuerza, de la misma magnitud, ese cuerpo ahí estará sin movimiento porque las fuerzas se equilibran. Entonces, todas estas cosas se asocian al equilibrio estático. ¿Listo? Cuando todas las fuerzas se equilibran tanto horizontal como verticalmente. Sería el caso del equilibrio estático. Ahora tenemos un caso del equilibrio dinámico. Cuando un cuerpo está en movimiento, está sometido a un grupo de fuerzas, pero aún así se encuentra en equilibrio traslacional. Este es el caso de los objetos que se mueven con velocidad constante. Yo les mencionaba allí en las clases un juego muy famoso que es el juego de la mesa de hockey. En ese juego hay unos pequeños agujeros por donde se expelen allí unas ráfagas de aire que lo que hacen es minimizar el coeficiente de fricción de la mesa. Entonces los discos que hay ahí viajan a una velocidad que se puede decir casi es constante si se coloca una fuerza de impulso pequeña. Entonces, si se deja ahí un disco, ese disco empezará a viajar ahí con una velocidad constante porque el coeficiente de fricción es tan bajo, tan bajo que casi es un cuerpo que se encuentra sin ningún tipo de frenado o de aceleración. Entonces, cuando nosotros vamos y viajamos a velocidad constante, se puede decir que ese equilibrio traslacional es dinámico. Teníamos el caso también de las pistas de hielo, de nieve, allí, que el coeficiente de fricción se reduce tanto que los objetos pueden viajar a cierta velocidad constante. Entonces, ese es el caso, muchachos, de los dos tipos de equilibrio, tanto estático como dinámico. Y es el tema central de lo que veníamos viendo allí en este indicador. Ahora, la primera pregunta nos dice, nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio estático de un cuerpo. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden ilustrar un caso en donde se dé precisamente esto que les estoy explicando, un equilibrio estático. ¿Qué casos pueden ustedes pensar? Por ejemplo, de pronto ustedes no lo hacían cuando yo era niño, si había un juego, por ejemplo, que uno compraba un dulce y el envoltorio que quedaba, vamos a dibujarlo aquí más o menos, el envoltorio que quedaba de dulce, vamos a suponer que es este, era tirado por un lado de una persona y por otro lado de otra persona. Entonces ese envoltorio se estiraba y se estiraba allí hasta que se rompía. Entonces lo que les digo es aquí, muchachos, si ambas fuerzas aquí son iguales, esta fuerza 1 es igual a la fuerza 2, se puede decir que ese cuerpo ahí está en equilibrio estático, en equilibrio traslacional estático. Entonces puede ser un ejemplo que ustedes pueden emplear allí. ¿Listo? Por ejemplo, si vamos arrastrando también una caja, ahí tenemos una caja, y esa caja luego la apoyamos contra una pared, vamos a dibujarlo acá. Y esa caja la apoyamos ahí contra una pared.
Ahí tenemos nuestra caja apoyada totalmente sobre esa pared. Entonces, si nosotros estamos allí ejerciendo una fuerza sobre esa caja y esa caja no se está moviendo porque obviamente está contra la pared, lo que vamos a tener finalmente allí es una caja en la que se le está ejerciendo una fuerza del lado izquierdo, se puede decir, y otra fuerza del lado del otro lado izquierdo. Se le ejerce hacia la derecha. ¿Esta fuerza de dónde sale, muchachos? Esta que les señalo acá. Esta fuerza sale de la reacción de la pared hacia la caja. Entonces, la fuerza que se le aplica en ese sentido será recibida de igual forma de la pared hacia la caja con la misma magnitud. Y esa caja también estará ahí en equilibrio estático. Entonces son dos ejemplos allí que se pueden mencionar, se pueden explicar bien, se les pueden hacer sus diagramas allí respectivos sobre lo que es allí ese equilibrio traslacional estático de un cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver allí con respecto a eso. Ahora viene una segunda pregunta. La que dice, nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio traslacional dinámico de un cuerpo. ¿Listo? Yo les mencionaba un caso común. Y este tipo de ejemplos se ven cuando los coeficientes de fricción son muy bajos. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, algunos de ustedes ya vivirán en algunas casas que, mejor dicho, las han puesto bien bonitas, les han puesto baldosas, son terrazas de baldosa. Y cuando llueve, pues digamos que las terrazas se mojan, ¿cierto? Pero esas baldosas tienen una particularidad. Cuando la lluvia cae sobre ellas, se vuelven algunas resbalosas. Entonces, ¿qué tenemos para eso? Tenemos una baldosa aquí, vamos a suponer que esta es la terraza de una casa. Voy a dibujar la puerta acá. Esa es la entrada de la puerta, la entrada de la casa. Ahí tenemos la casa y esa va a ser la terraza allí. Por ahí están las demás casas y es la calle. Por acá tenemos el resto de terrazas allí. Y acá afuera lo que tenemos es, vamos a dibujarla allí, tenemos la calle. Entonces empieza a llover, pero fuertemente, mejor dicho, la lluvia de la vida. Empieza a llover ahí y se empiezan a formar charcos sobre esas baldosas allí. Y sigue lloviendo y ahí nos quedan esas baldosas. Listo, cuando una persona va a intentar entrar a la residencia, a la casa allí, lo que ocurre es que tiene que pasar antes por esa terraza. ¿Y qué es lo que sucede ahí, muchachos? Que el coeficiente de fricción acá, esto se ha vuelto tan resbaloso allí que cualquier objeto puede viajar prácticamente a velocidad constante con un impulso muy pequeño. Entonces, si un objeto aquí se suelta, él va a empezar a viajar a una velocidad relativamente constante, casi constante, porque es complicado encontrar un ejemplo perfecto para eso. Aquí el coeficiente de fricción se redujo tanto que los objetos pueden deslizarse casi sin ningún tipo de impulso. Entonces estaría ahí en equilibrio traslacional dinámico. Casi totalmente, pero es un ejemplo válido, ¿bien? Ese sería un caso de eso. Otro caso que tenemos allí también, muchachos, de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver unos objetos. Listo, de pronto han tenido la oportunidad de ver estos objetos. No sé si tengan allí la opción de ver en pantalla lo que yo tengo en este momento. Dejar de compartir un momento. Voy a fijar un momento mi cámara.
Este también, muchachos, miren. No sé si ustedes lo han visto antes, algunos de pronto lo compraban de más niños, de más pequeños. Este tipo de objetos, cuando ustedes los giran así, eso viene y pareciera que girara ahí eternamente. Pero es porque internamente tiene un mecanismo de balineras allí que lo que hace también es reducir los coeficientes de fricción a tal punto de que pareciera que realmente fuera a girar eternamente. Entonces es un ejemplo que también es válido para lo que se solicita allí, bien. No recuerdo cómo se llama, si se llaman spinner, spin, no me acuerdo bien cómo es que se llaman esos objetos. Entonces, son todos esos ejemplos allí de equilibrio traslacional estático y dinámico. Listo, entonces hasta allí cómo va, muchachos. ¿Qué dudas tienen ahí hasta el momento con respecto a los ejemplos que hemos visto acá? ¿Ha entendido hasta ahora todo? ¿Cómo van allí? Comenten. La señorita Génesis Guerra, por ejemplo. ¿Cómo vas allá hasta el momento? ¿Tienes alguna duda o inquietud? Wendy nos puso una manito de que todo bien. No, profe, no tengo ninguna duda. Y Sharon Gutiérrez. Sharon pone una manito también ahí. Listo, listo. Entonces viene esa tercera pregunta. Tercera y última pregunta de esa actividad. Pregunta. Se considera el caso en el que se tiene una persona intentando mover una roca gigante sin éxito, pese a que la impulsa con todas sus fuerzas. Si la roca, aún en estas condiciones, permanece en reposo, ¿se podría decir que la roca está en equilibrio translacional estático? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa sería la pregunta allí. Entonces me gustaría saber qué respondieron ustedes allí en esa pregunta y las justificaciones que usaron. ¿Qué respondieron allí cuando tuvieron esa pregunta, muchachos? Pueden comentarme, no estamos acá en evaluación ni nada. La idea es que tengamos acá la retroalimentación, ¿bien? Mientras les voy haciendo el dibujo acá de la roca. Voy a dibujar la roca así. Adelante, Kaidis. Kaidis. Un momento. Ok. Voy a dibujar una persona acá que intenta mover esa roca. A ver, les quedó un poco ahí. Dejarlo sin pelo mejor, listo. Ahí tenemos una persona que intenta mover esa roca con esfuerzo. O sea, es la roca de tu vida, pesada, mejor dicho. Y él intenta moverla, dejarla aquí. Le ejerce fuerzas en ese sentido, pero nada, no logra moverla. La roca está allí quieta, quieta. Entonces, la pregunta de esa tercera pregunta es que si esta situación de la roca estaría allí en equilibrio traslacional, ¿sí o no? ¿Y por qué? Es la pregunta allí. Me gustaría saber de pronto qué eligieron ustedes allí. Profesor, Adelante. si es equilibrio traslacional estático, ¿Y por qué? porque la roca no se mueve, sino que se mantiene en reposo, ya que la fuerza que se ejerce sobre ella es menor a la roca, por lo que su movimiento no se perturba, sino
si no sufre aceleración de traslación o rotación, es decir, no entró en movimiento. Muy bien, excelente respuesta allí, Kaidis. Sí está en equilibrio traslacional estático, como nos decía ella. Sí lo está. Y les voy a decir, más o menos, les voy a decir las fuerzas que se están actuando sobre esa roca, ¿bien? Vamos a dibujar la roca acá. Y vamos a explicar por qué lo está. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa caja ahora mismo? Está actuando el peso, está actuando una fuerza normal, está actuando la fuerza de esa persona y también hay una fuerza de fricción. Listo, son todas las fuerzas que se ejercen ahora mismo sobre esa caja en esta situación. Entonces, la persona viene y ejerce una fuerza, ¿cierto? Que debe ser suficiente para moverla, pero no lo es. Entonces, tenemos un peso acá que es muy grande, tenemos una fuerza normal y tenemos una fuerza de fricción. Ahora, una fuerza de rozamiento también se puede decir. Miren, esa fuerza de rozamiento, muchachos, se ve grandemente influida por lo que es la fuerza normal. La fuerza normal influye directamente en lo que es la fuerza de rozamiento allí, en su valor. Es decir, entre mayor sea la fuerza normal, mayor va a ser la fuerza de rozamiento. Pero en este caso, miren, como el peso es tan grande, la fuerza normal se hace grande y por lo tanto la fuerza de fricción será grande allí. O sea, la fuerza de fricción mínima necesaria para mover eso es grande debido al gran peso que tiene esa roca allí. Entonces lo que ocurre es que la fuerza es mínima, la que hace la persona, y por lo tanto no es suficiente para vencer allí esa fuerza de fricción mínima que necesita para moverla. Entonces se puede decir que tanto horizontal como verticalmente el cuerpo aún se encuentra en equilibrio y va a salir del equilibrio cuando esa barrera de la fuerza de fricción mínima necesaria sea superada. Es decir, cuando la persona ejerza de verdad una fuerza que permita moverla. Listo, entonces todas estas son razones para allí decir que de verdad sí se encuentra en equilibrio traslacional estático. Entonces, muy bien allí, Kaidis, por tu respuesta, estuvo muy bien allí, muy bien respondida. Me gustaría saber, muchachos, si con todo el contenido que hemos visto del día de hoy para equilibrio traslacional, ¿tienen alguna duda aún al respecto? Si necesitan aclarar un poco más. ¿Les quedó clara la explicación de este indicador, muchachos? Bien, Sí, profesor. listo, excelente.